Sí, 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 doctor, ya se escucha. Bueno, pues vamos a hablar de leucemias el día de hoy. Y las leucemias, forman parte de las patologías, pues no son las únicas, son las más importantes y perdón como por repetirlo tanto, pero ya no sé tiempo de ver todas las demás patologías, pero sí necesitamos ver en serie blanca, es decir, los 5 leucocitos que existen, cuáles son las enfermedades en las que se producen muchos o enfermedades en las que no se producen. Entonces, de manera genérica, antes de entrar en leucemias, las otras no las vamos a abordar tanto porque las van a ver más adelante en algunas otras materias. En cuanto a citopenias, es decir, a disminución de una línea específica, a la disminución de leucocitos. De manera general, los leucocitos, la producción de leucocitos, ya sea de neutrófilos, monocitos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, se pueden producir por una aplasia medular. En una aplasia medular, aparte que no se producen eritrocitos y plaquetas, tampoco se van a producir glóbulos blancos y eso puede producir una inmunodepresión celular. Otra causa que puede producir esto pues puede ser medicamentos, intoxicación, radiaciones, quimioterapias. También otra digamos causa pues puede ser alguna infección severa, es decir, algo que produzca que se consuman mucho los glóbulos blancos, que a la médula ósea no le da oportunidad de reponerlos a la sangre periférica. Entonces, la mayoría de las disminuciones de glóbulos blancos de sangre periférica son secundarias. Y por el contrario, cuando se producen mucho, pues una de las más características pues es un proceso infeccioso. Ya vimos la fisiología, cuáles son las células que se elevan cuando hay un proceso bacteriano, viral, etcétera. Pero en este rubro, cuando se producen mucho los glóbulos blancos de manera anormal, es cuando se produce una leucemia. Y las leucemias, tengo que decirlo de manera muy, muy rudimentaria y no en los términos correctos, es como un cáncer, pues es como un tumor. La diferencia es que las células de la sangre, pues nacen en la médula ósea, salen a la sangre periférica y por ser un tejido líquido, pues está en diferentes partes, en diferentes órganos y puede migrar hacia otros tejidos. Entonces eso le hace un cáncer, digamos, con características especiales. Y así como existen cánceres o tumores benignos y malignos, va a ocurrir algo muy similar con la proliferación de glóbulos blancos. También puede ser de plaquetas o de eritrocitos. También puede haber eritroleucemias. También puede haber leucemias de plaquetas y de glóbulos blancos. Bueno, entonces, esta imagen que estamos viendo aquí, hoy vamos a hablar de generalidades de leucemias. Mándeme. ¿Sí? Es que no nos aparece. No se ve. Yo tampoco los veo. No tengo mucha forma de evaluarlos, entonces prendan sus cámaras y no se van a quedar sin participación. No se ve la presentación, profe. Sí, ya la voy a poner, espérenme. Por ahí tienen un micrófono prendido. Es reggaetón. Está bien. Bueno, entonces, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, ya se ve, doctor. Entonces, esta imagen que estamos viendo ahorita es la maduración
de las líneas celulares, de las 3 líneas, eritrocitos, plaquetas y leucocitos. Entonces, sucede de la siguiente forma. Lo vimos en la primera clase cuando vimos hematopoiesis. Esto que está aquí es un vaso sanguíneo y son las formas maduras, ¿no? Esto que está aquí arriba, pues es médula ósea. Entonces, existe una célula madre que es multipotencial, pluripotencial, que se puede dividir en 2 células hijas, en 2 células que son idénticas a ella, por eso se llaman células madre. Es decir, esta célula se autorregenera, porque si se diferencia, pues ya no vamos a perder la capacidad de tener células madres que sigan dando origen a otras células. Entonces, las células madre, principal, en la primera etapa de división, o algunas de ellas, no se van a dividir en 2 idénticas, sino se van a dividir de forma vertical. Es decir, van a tener dos células hijas diferentes fenotípicamente y genotípicamente diferentes a ella. Y aquí surgen 2 células principales, las células de la serie mieloide y las células de la serie linfoide. ¿Por qué se llama mieloide y por qué se llama linfoide? Ahorita más adelante te voy a explicar. La serie mieloide, vamos a empezar por la más facilita. La serie linfoide pues va a dar origen a los linfocitos, punto. Linfocitos B, linfocitos T. Y a sus diferentes clonas como linfocitos NK, linfocitos, células plasmáticas, etc. Y la serie mieloide va a dar origen a todas las demás células, que son eritrocitos, plaquetas, neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Le voy a hacer aquí una raya. Entonces, la célula mieloide da origen a todas las demás células y el linfoide da origen únicamente a las células, a los linfocitos. Entonces, esto que ya hemos visto en la primera clase se llamaba unidad formadora de colonias granulocíticas, eritrocíticos, monocíticos y megacariocíticos. O sea, da origen a las demás células. Y si se fijan, se va dividiendo y se van especializando. Las células progenitoras son las células que ya tienen características específicas y después dan origen a células precursoras. ¿Precursoras de qué? De una célula específica. Precursora de eritrocitos, precursora de neutrófilos, de monocitos, etc. Entonces, no vamos a atorar a tener los nombres de cada una, pero lo que sí quiero que quede claro es que una célula, entre más se diferencie, entre más maduración exista, es decir, ocurra esto, mejor diferenciación va a tener. Entonces, esto de manera fisiológica. Cuando hay una mutación en el material genético de una célula precursora, ya sea célula madre, célula progenitora o precursora, cuando hay una mutación se va a detener la maduración. Y cuando ocurre una detención en la maduración, la célula que sigue o las células que siguen adelante no se van a producir. Entonces, fíjense bien. Supongamos que esta célula que está aquí, que estoy señalando, tiene una mutación en su ADN. Y esta mutación tiene como consecuencia que se reproduzca mucho. Es decir, que se divida sin control en células muy similares a ella. Es decir, el primer concepto de una neoplasia es proliferación celular. Pero esta proliferación, como va acompañada de detención o falta de maduración, va a producir va a tener como consecuencia que no se produzcan las células que continúan después. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo que puse, es muy crítico. Si el paciente tiene una mutación a este nivel, no va a tener ningún tipo de células maduras. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa si la mutación ocurre en un estadio de mayor madurez? Es decir, un ejemplo, vamos a ponerlo que la mutación ocurre a este nivel, en esta célula. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a proliferar. Se va a dividir
o van a proliferar muchas células igualitas a estas, pero no va a tener maduración hacia esta línea celular. Por lo tanto, este paciente no va a tener maduración o producción de neutrófilos. Pero ojo, lo demás sí, eritrocitos sí, plaquetas sí, monocitos sí, eosinófilos, basófilos, etcétera. Entonces, con esta explicación que estoy dando, lo que quiero que quede claro es que en una mutación hay una proliferación celular y como consecuencia no habrá maduración de las demás líneas celulares. Entonces yo les pregunto, ¿qué es más, digamos, qué es peor? ¿Que la mutación ocurra en una célula muy inmadura como esta o que la mutación ocurra en una célula como esta, por ejemplo? En una muy inmadura. En la muy inmadura. A ver, voy a hacer preguntas, me van a decir yo, Pepito, y me dice por qué. Si no, no vamos a tener evaluaciones. A ver, ¿quién habló primero? Dani. Dani, a ver. ¿Y por qué? Ok. Entonces, afectaría a todas las líneas celulares. Entonces, con esta aclaración, fíjense bien, la mutación que ocurre en una célula que tiene menos maduración, la hace que sea de peor pronóstico. Y por lo tanto, ese peor pronóstico, como no se va a producir ninguna otra célula, la va a hacer aguda, ¿sale? Es decir, de evolución rápida. Pero en comparación con el otro ejemplo, si la mutación ocurre en una célula con mayor maduración, no le va a afectar tanto al paciente que solamente esté afectada una línea celular, porque lo demás sí va a estar teóricamente. Entonces, esto hace lo contrario, que tenga un mejor pronóstico y que sea una leucemia con posibilidades de ser crónica. Es decir, que su evolución sea lenta, sea progresiva y que el paciente dure mucho tiempo con esta patología. Entonces, de esta forma, con esa explicación que les acabo de hacer, es el por qué se llaman leucemias agudas y crónicas. Agudas ocurren en un estadio de menor maduración, tienen peor pronóstico, y las crónicas son de evolución larga y tienen una mutación en un estadio de mayor maduración. Ahora, ¿cuál es la línea que está afectada? ¿La serie mieloide o linfoide? ¿Por qué se llama mieloide? Lo vimos en la primera clase. Se llama mieloide porque todas las células que están en esta parte, que dan origen a las que provienen de la célula mieloide, nacen, crecen, maduran y salen al torrente sanguíneo. O sea, todo ocurre en la médula. Mielo significa médula, por eso se llama serie mieloide. Sin embargo, la serie linfoide no ocurre exactamente lo mismo. Aquí las células nacen en la médula ósea, migran a un tejido linfático, ahí en el tejido linfático maduran, proliferan, hacen su función y mueren. Y pueden migrar todavía a otro sitio. Entonces, eso se llama serie de serie linfoide. Entonces, ¿cuál es la célula que mutó? ¿Una mieloide o una linfoide? Eso nos diferencia entre una leucemia mieloide y una leucemia linfoide. Entonces, de ambas podemos tener una leucemia aguda mieloide, leucemia crónica mieloide, o al revés, leucemia mieloide crónica, leucemia mieloide aguda, y leucemia linfoide aguda y leucemia linfoide crónica. ¿Sí queda clara esta explicación, jóvenes?
Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta mutación, de esta proliferación? Bueno, se las puse aquí, ahorita así rapidito porque no lo tenía. Cuando un paciente tiene una leucemia, perdón, me voy a regresar entonces a este concepto. Ahora sí, hagan el screenshot. Y ya ya va a quedar un poquito mejor. Le van a entender más a la definición. Entonces, una leucemia es una neoplasia clonal del tejido hematopoyético, ya sea mieloide o linfoide, caracterizada por la proliferación de células blásticas. Blástico es una célula inmadura. Anormales, de estirpe mieloide o linfoide, ya la mencionamos, y de menor producción de células maduras o normales. Esta proliferación, jóvenes, insisto, va a traer, aparte de la falta de maduración, habrá una proliferación de blastos, pero lo más importante es que va a producir citopenias. ¿Por qué? Porque si esta célula mutó, ¿sale? No vamos a tener estas líneas celulares. O sea, una citopenia. Bicitopenia cuando son 2 líneas o pancitopenia cuando son más de 3 líneas, cuando son todas las líneas celulares. Entonces, aparte de esta falta de maduración y que no se produzcan células maduras, cuando hay una proliferación celular, las células compiten por espacio y por nutrientes, dejando a las demás células, por ejemplo, a esta que está aquí al ladito o las células que están aquí al lado, con menos capacidad de producirse, de proliferar, de crecer, de madurar. Y secundariamente, no solamente va a haber una citopenia de esta línea, sino de las demás líneas celulares. Entonces, una citopenia, que es la disminución de una línea celular, pues ya estrictamente es una trombocitopenia, una leucopenia o una anemia. Entonces, si supongamos que fuera una leucemia en la que se afectó o hay una mutación en serie linfoide, es decir, empiezan a proliferar muchos linfocitos, muchos, que dejan sin espacio a las demás líneas celulares secundariamente para proliferar. Tanto así que incluso interfieren con el crecimiento o maduración de eritrocitos. Por lo tanto, habrá anemia. No habrá plaquetas, trombocitopenia. No habrá los demás leucocitos, leucopenia, ¿no? Neutropenia, monocitopenia, eosinopenia, vasopenia, por ejemplo. Entonces, esas son las características, las repito. ¿Cuáles son las características de una leucemia? Falta de maduración, proliferación de blastos en sangre. Falta esta. Y no solamente se quedan aquí los blastos. Esto es muy importante. No solamente se quedan aquí atorados. Como no caben en la médula ósea, ¿hacia dónde van a salir? Hacia sangre periférica. En la sangre periférica no debo de tener blastos nunca. Un paciente, una persona, nunca debe tener blastos. No es normal que un paciente tenga mieloblastos o linfoblastos en sangre periférica. Eso no es normal. ¿De acuerdo? Y por último, repito, las citopenias. Bueno, entonces con esta explicación Doc, yo vamos tengo una duda. Sí. Ahorita que dijo eso, entonces no importa que la mutación sea en una célula progenitora o que sea digamos en otra fase de maduración, como quiera va a afectar a todas las células a su alrededor. Pudiera afectar porque existen diferentes tipos, variantes de leucemias. No todas se comportan igual. Hay unas más agresivas que otras.
Y lo que les dije era, aterrizando un poquito ese concepto, es que unas pueden tener mejor o peor pronóstico. Las agudas tienen un peor pronóstico por lo rápido en que se desarrollan o las consecuencias que tienen. Y las crónicas, generalmente son de mayor, tienen mejor pronóstico y su tiempo de evolución es largo. O sea, le da posibilidades al paciente de que se diagnostique y que se dé tratamiento. Entonces, de lo que me pregunta, ahora sí como ustedes, ¿cuál era la pregunta? No, es que ya la entendí. Sí. Gracias. Bueno, creo que sí se la contesté porque no necesariamente una mutación en una forma más madura va a impedir que que haya una citopenia, ¿no? Bueno, entonces, ya quedando claro esto, tenemos leucemias. Sí, leucemias, mieloides, y si hay mieloides, hay linfoides. Y en las mieloides hay leucemias agudas y leucemias crónicas. Y hay leucemias linfoides, linfoides B, que a su vez puede haber leucemia linfoide B aguda, leucemia linfoide B crónica y leucemia linfoide T, que a su vez hay leucemia linfoide T aguda y leucemia linfoide T crónica. Muy bien. Hay una enfermedad que se llama linfoma, no sé si lo han escuchado. Sí, doctor. Linfoma de Hodgkin. Bueno, ¿qué es el linfoma de Hodgkin? Como los linfocitos migran hacia los tejidos linfáticos, a diferencia de la serie mieloide, que van a proliferar en sangre periférica y sí pueden llegar a otros tejidos, los linfocitos al migrar a un tejido linfático y cuando hay una producción excesiva, una proliferación por una mutación, van a hacer que el tejido crezca. ¿Cuáles son los tejidos linfáticos? Es el la timo, médula, los ganglios linfáticos. Okay, acuérdense que tienen que decir yo, Pepito, y contestan. Pues ya. Entonces, imagínense que los linfocitos proliferan tanto en un ganglio linfático que hacen que crezca de tamaño. Y se producen adenopatías. Que los linfocitos crecen tanto en las diferentes zonas del vaso, en la zona marginal, en la zona MALT, en la médula, dependiendo en qué parte del vaso, crecen tanto que producen esplenomegalia. Linfocitos que están en tejido, en las mucosas de los tejidos, tejido linfático local. Crece tanto que puede crecer esa mucosa una víscera en específico, perdón. Imagínense que los linfocitos crecen tanto en el timo que hacen que el timo crezca, un timoma. Entonces, cuando se produce una bola en el tejido linfático, adquiere ese nombre, linfoma. Entonces, ahí es una proliferación de linfocitos. ¿Qué tipo de linfocitos? Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, esa es la diferencia entre leucemia, que es en una fase sanguínea, y linfoma, que es específica de linfocitos y que tiene crecimiento de tejido linfático. Por eso es que los pacientes con linfoma tienen adenopatías y los pacientes con leucemias mieloides difícilmente pueden presentar adenopatías, tienen otras alteraciones. Entonces, esa es una de las primeras sospechas que debemos de tener cuando un paciente sospechamos que tiene un linfoma, una leucemia de tipo linfoide. Entonces, en este cuadrito están agrupadas, a ver si pueden tomar el screenshot también. Están agrupadas todas las leucemias, ya con nombre, y así para fines prácticos les puedo preguntar, menciona 3 ejemplos de leucemias mieloides, leucemia mieloide crónica. Bueno, pues me van a contestar 3 de estas, ¿no? Ya no va a dar tiempo de revisarlas todas, pero lo van a volver a ver. Bueno, entonces, ya para lo siguiente, ¿cómo se diagnostica una leucemia? Recuerden que
la parte de la maduración, mencionamos que todas las células tienen proteínas de membrana, todas las células del cuerpo, todas. Y las células sanguíneas no son la excepción. Entonces, a todas ya identificaron estas proteínas y le dieron una nomenclatura. CD1, CD2, CD3, CD4. ¿Vale? Entonces, cada proteína cada proteína específica que cumple que puede tener funciones de canales de canales de iones, receptores, ligandos, tienen muchas funciones, algunas que no se conocen con claridad, le asignaron un número. Entonces, para esto siempre les pongo un ejemplo. Es como si fuera su credencial de las células, esa proteína que las identifica de un grupo específico. Es como ustedes. Todos ustedes van de blanco, todos ustedes están en un promedio de edad, todos ustedes, ante los ojos de cualquiera, son estudiantes de medicina. Sí, pero ¿de qué escuela? Bueno, pues en su gafetito, que es su proteína, dice que es de la Escuela Nacional, ¿qué? De Medicina y Homeopatía, ¿no? Y si hay otro grupo de estudiantes que van de blanco igual, pero tienen una credencial que dice Facultad de Medicina UNAM, pues son otro tipo de estudiantes, ¿sale? Entonces, ¿cómo le vamos a ver ese gafetito a las células? Bueno, ahorita antes de entrar en eso, se dieron cuenta que algunas células clonas específicas comparten marcadores, proteínas específicas. Es decir, todos los granulocitos, es decir, los neutrófilos, y monocitos, tienen CD34, CD38, CD33 y CD13. Los linfocitos T tienen CD34, CD38, CD2 y CD7. Es decir, es imposible que un linfocito T tenga, por ejemplo, un CD13. Si tiene una proteína CD13, pues no es un linfocito T, puede ser otro tipo de célula. Entonces, ya están identificadas las proteínas de todas las células sanguíneas. Los linfocitos B, por su parte, por ejemplo, tienen CD34, 38, 10 y 19. Las plaquetas tienen 34, 38 y así sucesivamente. Los eritrocitos tienen CD34, 36 y 71. Entonces, esto es el fundamento para identificar cuando una célula prolifera tanto y está tan inmadura que no sabemos qué tipo de célula es, porque morfológicamente no ha madurado hasta que veamos qué proteínas tiene para saber qué tipo de estirpe. Entonces, un paciente que tenga una proliferación de células, una leucemia, son demasiado inmaduras y no las puedo identificar, tenemos que ver qué CDs tienen. Entonces, supongamos que que está aquí es un paciente que tiene proliferación de células. Y me dicen, doctor, ya identificamos cuáles son los marcadores, los CDs de esta bola de células que proliferaron. Y me dicen, a ver si me captaron. La población celular identificada, doctor, es CD34 positiva, CD38 positiva, CD2 positiva y CD7 positiva. ¿A qué tipo de células van a madurar o a qué sirve pertenecen? ¿Linfocitos? ¿Cuáles? T. Acuérdense. Yo, Pepito. Ay, perdón, yo, Fátima. No, Perdón. ya Es que no sé, o sea, para no ser tramposos aquí, la primera en levantar la mano fue mi compañera Ana, pero levanta la mano por la plataforma. Es que no estoy viendo la mano. Es que no se ve la pantalla, Doc. Por eso no, lo de las manos no se ven. Sí, yo tampoco la veo. Yo tengo acá la pantalla y acá está mi presentación. Bueno, de linfocitos T, ¿no? Entonces ya sé qué tipo de leucemias, perdón.
Entonces es una leucemia de linfocitos T. ¿Qué tipo? Bueno, este linfocitos T. ¿Es aguda o es crónica? Bueno, eso ya se revisa también con el tipo de célula, revisando, identificando el tipo de linfocito que está afectado. Y con clínica también podemos saber si es crónica o aguda. Bueno, entonces con este fundamento, jóvenes, el primer estudio, apúntenlo, importante para el diagnóstico de leucemias, es un estudio que se llama inmunofluorometría o citofluorometría. Inmunofluorometría o citofluorometría. Les voy a explicar brevemente cuál es el fundamento de esto. Esta imagen que están viendo aquí es una célula que proliferó y que mutó. Y necesito saber qué tipo de célula es. Estos botoncitos blancos que están viendo aquí, que estoy señalando, son los antígenos de superficie o CD. ¿Sale? Son los CDs. Pero no sé, aquí voy a poner un signo de interrogación, no sé cuáles son. Entonces, lo que se hace en laboratorio es que ya se conocen anticuerpos. Estos moraditos son anticuerpos que se van a unir a una proteína específica. Entonces ya tenemos clasificados pools de anticuerpos anti-CD7, anti-CD5, infinidad de anticuerpos. Entonces los agrupamos en pools. Por ejemplo, anticuerpos contra antígenos eritrocitarios, antígenos linfocitarios, antígenos linfocitos B, antígenos linfocitos T. De tal forma que si yo pongo aquí un anticuerpo anti-CD7, por ejemplo, estos moraditos que están aquí son anticuerpos anti-CD7 y se pegan a un antígeno, quiere decir que esta célula tiene CD7. Cuando no se unen, pues quiere decir que no son CD7. Una vez que se unieron los anticuerpos específicos contra el CD específico que quiero conocer, estos anticuerpos previamente están impregnados con una molécula fluorescente, esta pelotita amarillita que están viendo aquí. Cuando la hacen pasar un rayo de luz, emite cierta fluorescencia y el aparato la puede medir, la puede interpretar. ¿Sale? Por eso se llama citofluorometría. Y me la grafica de esta forma. Esta manchita que están viendo aquí son poblaciones celulares. Entonces, si sale positiva, es decir, hay presencia de antígenos, los anticuerpos que yo le puse se van a pegar. Entonces, de izquierda a derecha es mayor concentración, igual de abajo hacia arriba es mayor concentración. Quiere decir que esta gráfica que estoy viendo aquí, por ejemplo, pusieron anticuerpos anti-HLA y anticuerpos anti-CD13. Es decir, las células que están aquí en este campo, en este cuadrante, son positivas. Si se fijan, son muchas. Y las células que están aquí abajo son negativas. Entonces, como la mayoría de la población fue positiva, quiere decir que la proliferación es positiva a CD13 y a HLA. Y así sucesivamente podemos identificar hasta determinar cuál es la prevalencia de la clona celular. Si son neutrófilos o monocitos, son linfocitos T, son linfocitos B, son plaquetas, megacardioblastos inmaduros o eritroblastos. Como dije al principio, también puede haber leucemias de eritrocitos. Siguiente método diagnóstico se llama histoquímica. Es una tinción. Son como las tinciones de Wright, etc. Voy a explicar dos que están aquí en la imagen. Esta célula que están viendo aquí es un neutrófilo. Es un ejemplo, no lo voy a preguntar. Este es un neutrófilo. Los neutrófilos son ricos en una enzima que se llama mieloperoxidasa. Mieloperoxidasa.
Si yo le pongo una tinción contra mieloperoxidasa, la célula se va a teñir así. Entonces, la tinción se considera positiva. Mieloperoxidasa positiva. Si me dicen que la tinción es mieloperoxidasa negativa, significa que ninguna célula como esta que está aquí se tiñó para mieloperoxidasa. Usando este ejemplo, las leucemias que son para granulocitos o para neutrófilos son mieloperoxidasa positivos. Insisto, este es un ejemplo, no lo voy a preguntar. Existe otra tinción, por ejemplo, esta que tiñe, se llama, lo voy a abreviar, alfa-naftilacetatoesterasa. Esta enzima está presente en los monocitos. Entonces, los monocitos que se tiñen son positivos. Los que no se tiñen como este son negativos. Entonces, en determinadas leucemias, dependiendo de qué célula prolifere, voy a tener tinciones específicas. ¿Sale? Ya mencioné 2, mieloperoxidasa, alfa-naftil, Sudán. Existen diferentes tinciones, positivas o negativas. Muy bien. Y por último, no menos importante, pero tampoco el más importante, es decir, tenemos que hacer todo para diagnosticar una leucemia. Es el estudio citogenético. Como es producto de una mutación, el genetista o el laboratorio de genética nos va a decir en dónde está la mutación. Para eso tenemos que recordar cuáles son los tipos de mutaciones. Tenemos esto que está aquí, es un cromosoma de una célula que dio origen a una célula hija y donde se describe qué tipo de mutación, de lesión. Voy a hablar 2 rapidísimo. La delesión es cuando se deleta, pues, o se borra un locus. Si se fijan, el brazo largo tiene una secuencia que se llama A, B, C, como ejemplo, A, B, C, D, E, y en el brazo corto F, G, H. Y la delesión es A, B, C. Si se fijan, ya no está el locus D o el segmento D. Entonces hubo una delesión. Esta mutación tiene como consecuencia que exista una proliferación. Y todo lo que ya mencioné, detención en la maduración y una proliferación de células. Otra muy frecuente es la traslocación. ¿Qué significa? Que este es el cromosoma 8, por ejemplo, y el segmento B y C migró al brazo largo, pero de otro cromosoma, el 21. Por eso se describe así, traslocación 8,21. Y esto aplica para todas las patologías, todas las enfermedades, las mutaciones congénitas, traslocación, duplicación, inversión, etc. Y obviamente para leucemias, pues ya están, para la mayoría de las leucemias, ya están definidas prácticamente qué tipo de mutación. Leucemias linfoides, mieloides, ya están descritas qué tipos de mutación. Entonces, miren, ya para terminar, en este cuadrito, ese ejemplo nada más, no se lo van a aprender. La clase de mañana sí es un poquito más clínica. Ahí vamos a aterrizar todo lo que hemos visto hoy. Sobre todo me interesa que ustedes en el servicio social o en el internado puedan identificar una posible leucemia. Eso sí lo pueden hacer. No la diagnosticar, pero sí la pueden identificar o sospechar y mandarla a donde la tienen que mandar. Bueno, entonces miren, una leucemia M1, por ejemplo, así se llama, en su histoquímica es mieloperoxidasa positiva, menos del 3% de población, tiene que ser tinción de PAS-Shift y esterasa negativa. Ya está definido. Inmunofenotipo, similar a M0, es decir, debe de haber esto, ausencia de TDT y ausencia o presencia de CD15, o sea, puede haber las dos. Y la mutación es de lesión del cromosoma 5, del 7, del 17, de lesión del brazo corto, o puede tener un cromosoma extra en el 21 o en el cromosoma 8.
Si se fijan en el cromosoma 21, ¿se acuerdan de la trisomía 28? Perdón, trisomía 21, que es síndrome de Down. Es muy frecuente que en el síndrome de Down estos pacientes puedan desarrollar leucemias. Dato importante, los pacientes con síndrome de Down tienen alta posibilidad de desarrollar una leucemia. Entonces, en estas tablitas, bueno, es decir, para diagnosticar una leucemia y sobre todo tipificarla y clasificarla, ya existen los combos, ya están determinados cuál es la histoquímica, cuál es el inmunofenotipo y cuál es la mutación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, doctor, Yo ninguna. sí tengo. A ver, Respecto a los de síndrome de Down, que suelen hacer lo que es como la reacción leucemoide, ¿no? Bueno, tengo entendido eso, pero, o sea, no entiendo muy bien, o sea, como que una reacción leucemoide. Sería como un aumento, pero si estamos hablando aquí de leucemias, entonces... miren, les voy a dar... Sí, tiene buenas preguntas, miren. Les voy a decir algo. En realidad, el término reacción leucemoide no es un término que se usa mucho, pero no es el más correcto. Las leucemias existen, es o no leucemia. O sea, no hay medias leucemias. No hay casi leucemia o pares, no. Hay leucemias o no hay. Que sea crónica o aguda es diferente. Una reacción leucemoide es cuando hay proliferación o encuentran células inmaduras en sangre periférica. Muchas. Pero descrito de otra forma, pues no es otra cosa más que una leucocitosis. Le llaman leucemoide porque al paso de cierto tiempo, los leucocitos empiezan a disminuir. ¿Sale? Y regresan a sus cifras normales. Entonces fue una reacción leucemoide, como si fueran muchos leucocitos. ¿Se acuerdan que en la primera diapositiva les dije que iba a haber proliferación? ¿Por qué le llamaron leucemoide? Porque son tan grandes las células que el aparato cuando les cuenta los confunde con leucocitos, porque son las células más grandotas y dice, tienes muchos leucocitos. Entonces le llaman reacción leucemoide, pero en realidad es una leucocitosis. Ahora, a la pregunta que usted me hace, una leucemia, lo voy a abreviar, una leucemia crónica puede tener aumento de leucocitos. Y una leucemia crónica puede evolucionar a leucemia aguda, en donde puede haber ya después, en un estadio muy avanzado, ya no solamente leucocitosis, ya una citopenias. Entonces, recapitulando, una reacción leucemoide es proliferación de leucocitos. Y esta reacción leucemoide a veces la identifican a la mitad de esto. En su transición de leucemia crónica a leucemia aguda. Por eso les llaman reacción leucemoide. El problema es que cuando ven una proliferación de leucocitos que no está explicada por un proceso infeccioso, luego dicen, es una reacción leucemoide y espantan al paciente. Es muy peligroso. O sea, doctor, ¿puede también confundirse con alguna infección en este caso? Sí, pero ¿qué tendríamos que hacer si un paciente tiene una leucocitosis elevada, más de lo normal, persistente? Hay que descartar un foco infeccioso. Hay pacientes que pueden tener, un paciente con una apendicitis aguda puede tener hasta 20,000 leucocitos. Obviamente, tiene un cuadro agudo, le duele la panza y pues vas a sospechar que tiene una leucocitosis por una infección.
Pero hay pacientes que pueden tener un foco infeccioso no identificado y que pueden ser un poco crónicas su leucocitosis. Pueden tener 14, 15 mil leucocitos. Y cuando lo identifican y está sintomático y no le ven foco infeccioso, por eso se espantan y dicen reacción leucemoide. Tiene una leucemia y no. Bueno, espero no haberle dado vueltas a la respuesta. ¿Sí quedó claro, doctores? No, sí me quedó claro. Gracias. Bueno, entonces, insisto, reacción leucemoide es una leucocitosis y puede ser que sea el estadio de una leucemia crónica que está evolucionando a una leucemia aguda. ¿Sale? Entonces, yo prefería decirle una leucocitosis. Si descarto foco infeccioso o alguna patología que no es leucémica propiamente, ahora sí ya puedo sospechar una leucemia. Pero lo vamos a ver mañana. No nada más es ver los leucocitos altos y ya, tiene leucemia, ¿no? Imagínense que el doctor les diga, es que tiene una reacción leucemoide. Hombre, nos infartamos, ¿no? Imagínense. Bueno, entonces, con el documento que les pasé ayer, échenle una leída, porque ahí explica la mayoría de las, ya específicamente el nombre de todas las leucemias, pero ya les va a quedar más claro con lo que hablé ahorita. Leucemias agudas, mieloides, leucemias agudas linfoides, leucemias linfoides agudas y crónicas. Me faltó algo, perdonen. Permítame tantito. Permítame tantito. Doctor, perdona la interrupción, pero la llamada va a finalizar en 3 minutos. ¿Mandé? Perdona la interrupción, pero la llamada va a finalizar en 3 minutos. Por si se acaba, nos podemos volver a meter al link. Bueno. Ya, sí me da tiempo, a ver, si no. Miren, ya me faltó aclarar algo. Les decía en relación al linfoma, al linfoma, a la enfermedad de Hodgkin o linfoma de Hodgkin. Linfoma, bola, crecimiento de tejido linfático. Esto, cuando las células, esto que está aquí a la izquierda es un linfocito normal. Ya. Bueno. Esto que está aquí les decía que la tercera, digamos, como clasificación, ya dijimos mieloides, crónicas y linfoma de Hodgkin. Linfoma, crecimiento de tejido linfático. El linfoma de Hodgkin se clasifica en
celularidad mixta, esclerosis nodular, depresión linfocítica, predominio linfocítico, etc. Son 4, dependiendo de la distribución histológica. Ahora, esto surgió porque cuando empezaron a estudiar los linfomas, se dieron cuenta que los linfocitos como que es un linfocito normal, adquirían una forma muy, muy peculiar como esta que está acá, una célula grandota. Se llaman célula de Rett-Steinberg. Entonces, la presencia de célula de Rett-Steinberg es sinónimo de linfoma de Hodgkin. ¿De acuerdo? Linfoma de Hodgkin igual a célula de Rett-Steinberg. Entonces, a lo que voy es que ustedes han escuchado o cuando vean que dicen linfoma de Hodgkin, es porque hay presencia de células de Rett-Steinberg. RE, células de Rett-Steinberg. Ahí empieza con S, perdón. O de Rett-Steinberg. Mande. Ajá. Sí. Eso lo voy a complementar ahorita, miren. Entonces les decía que el linfoma de Hodgkin es la presencia de células de Rett-Steinberg. Y pareciera muy simple lo que voy a decir, pero es la realidad. ¿A qué le suena un linfoma de no Hodgkin? ¿Cómo explicarían qué es un linfoma de no Hodgkin? Que no presenta las células de red. Que no presenta las células de Rett-Steinberg. Entonces, por lo tanto, son todas las demás. Esta. Entonces, esta que está aquí presenta características clínicas no específicas, pero muy parecidas entre sus variedades. Y estas acá no es lo mismo el comportamiento de un linfoma de un ganglio linfático a un linfoma del vaso o del timo. Entonces el comportamiento es muy diferente. Entonces, para fines prácticos, en los libros así lo pusieron linfoma de no Hodgkin y linfoma de Hodgkin. Y lo pusieron como lo que viene en los libros es la descripción sindromática. No es que sean dos entidades diferentes. El linfoma de no Hodgkin no existe, no es una enfermedad. Es un grupo de enfermedades, es un grupo de leucemias. ¿Sí queda claro eso? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. De lo que decía su compañero, las características del linfoma de Hodgkin, una de ellas son muchas, pero ahorita lo que decía su compañero es que en el caso, como es un crecimiento ganglionar, en el linfoma de Hodgkin es muy característico que los ganglios linfáticos tengan un crecimiento contiguo, es decir, la cadena ganglionar, si tengo un ganglio, primero son las cadenas ganglionares del axis, es decir, cabeza, cuello y tronco. Y los linfomas no Hodgkin tienen adenopatías o crecimientos ganglionares de ganglios linfáticos periféricos, ingles, piernas y brazos. Entonces, si un paciente
Y en el linfoma de Hodgkin, el crecimiento es contigo. Es decir, si hay un crecimiento anular esta cervical, los demás ganglios van a crecer, que se van a ir aumentando de tamaño, puede ser progresivo, consecutivo, es decir, hacia arriba o hacia abajo. A diferencia del no Hodgkin, que el paciente puede tener un ganglio linfático aquí, una adenopatía en el brazo izquierdo y otra en el cuello. ¿Sí me explico? Esa es una diferencia clínica. Otra característica para el linfoma de Hodgkin, doctores, es que el linfoma de Hodgkin, cuando los pacientes tienen ingesta de alcohol, los ganglios linfáticos son muy dolorosos. Eso es característico. ¿Por qué otra causa puede haber un crecimiento de ganglio linfático? Una infección. Una infección, un virus de Epstein-Barr, una faringitis viral en un niño. A un niño con una faringitis marca diablo le van a crecer los ganglios linfáticos muy, muy palpables, y no por eso vamos a espantar a los papás, vamos a decir que tiene un linfoma. No, tiene un foco infeccioso, tuvo fiebre, etcétera. Bueno, entonces, ojo con eso, no vayan a espantar nunca a un paciente. Mañana vamos a ver las características clínicas y a lo mejor sugerirle que tiene que ir a otro nivel de atención para que le descarten, sobre todo cuando es crónico, ¿no? Un cuadro viral, pues en una semana, en 15 días máximo, desaparecen las adenopatías. Pero si ya llevan meses con los ganglios linfáticos, acá en axiales, cervicales, inguinales, pues eso no es normal. Pero hay pacientitos pediátricos que pueden durar incluso meses con los ganglios, se hipertrofian tanto que nada más crecen los del cuello, los cervicales. Tampoco hay que espantar a los papás, ¿no? Bueno, entonces, esa es la diferencia entre el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin. Repito, linfoma de Hodgkin, presencia de células de Rett-Steinberg, y linfoma no Hodgkin es la ausencia de células de Rett-Steinberg, y es un grupo de leucemias y linfomas, no necesariamente es un grupo heterogéneo de enfermedades, no es una sola enfermedad, pero en los libros la agrupan en una. Muy bien, pues era lo que quería comentarles. Por favor, lean la bibliografía que les di ayer, lo de hemostasia y coagulación, y lo de leucemias que les di hoy. Lean el documento, le van a entender ya un poquito más, y de ahí voy a sacar las preguntas del examen, ¿sale? Es mucha información, no les voy a preguntar tratamiento específico, no nos da tiempo, pero sí, por ejemplo, algunas características que hoy mencioné. ¿Alguna otra pregunta, doctoras, doctores?